Buenos días a todos. Espero que se encuentre bien. En este día queremos hacer un pequeño encuentro para introducir el tema del Dios del Antiguo Testamento. Queremos conocer este Dios, amarlo, y podemos amarlo solo si lo conocemos. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios misericordioso, un Dios de amor, pero nosotros a veces pensamos que sea un Dios castigador, vengativo y negativo. Es porque no lo conocemos bien. Por eso queremos conocer mejor el Dios del Antiguo Testamento. Y lo vamos a hacer conociendo los grandes personajes del Antiguo Testamento. Cómo Dios se relacionó con ellos, cómo le habló, cómo actuó con ellos. Y veremos que nos enamoraremos de este Dios, el Dios del Antiguo Testamento. Pero queremos empezar bien, muy bien, invocando la presencia del mismo Espíritu que inspiró los autores sagrados del Antiguo Testamento. Es el único que nos puede hacer conocer y amar el Antiguo Testamento. Invoquémoslos. Hacemos un momentico de silencio. Dejamos que nos hable y nos enseñe la palabra de Dios. Oremos. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. En tu amor quiero vivir. En tu amor quiero vivir. En tu paz quiero estar. En tu paz quiero estar. Hazme vivir en ti y en tu bondad. Hazme vivir en alegría, en mansedumbre y dominio de mí. En libertad hazme andar. En fortaleza, en fidelidad hazme andar. En libertad hazme andar. En fortaleza, en fidelidad hazme andar. Quiero dejarte ser, quiero dejarte actuar. Quiero que habites tú mi vida. Quiero que vivas en mí. Quiero que vivas en mí. Espíritu, Espíritu de Dios. Todos vamos a empezar este curso sobre el Dios del Antiguo Testamento. Alguien me lo pidió, alguien insistió que lo hiciera, porque es un curso bastante difícil, que necesita tiempo, preparación, pero es un curso bastante útil, porque yo creo, y lo creo firmemente, que según el Dios que yo creo, así será mi vida. Si yo creo en un Dios que castiga, yo seré un castigador. Si creo en un Dios que juzga, que condena, yo seré uno que juzga y condena. Si yo creo en un Dios vengativo, seré uno que se venga. Si yo creo en Dios misericordioso, voy a anunciar un Dios misericordioso. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a conocer por cuanto es posible
según nuestras limitaciones. Aquí no estamos en una universidad, no estamos en un estudio científico exegético, sino estamos en un ámbito, un ambiente de vida comunitaria de discípulos de Jesucristo, donde un discípulo ayuda a otro discípulo a ser más fiel. Caminemos juntos, nos educamos juntos, queremos crecer como discípulos de Jesucristo y queremos amar a más a Dios para amar a más a nuestros hermanos. La primera reflexión sobre esto es que no amamos el Antiguo Testamento, sobre todo nosotros los católicos. Los evangélicos citan mucho el Antiguo Testamento, nosotros no mucho. Como digo yo, me gusta decir a mí, el Dios del Antiguo Testamento parece un poquito antipático. Sí, antipático. Mientras el Dios de Jesucristo es simpático, el amigo que nunca falla, el que perdona, el Antiguo Testamento parece el que castiga, vengativo, que tiene celo, que tiene ira, que tiene característica humana. Como dicen los teólogos, antropomorfismos. O sea, aplicamos a Dios característica humana. La venganza es humana, no divina. Divina es la misericordia. Todos los días encuentro personas que cuando le hablo del Antiguo Testamento, persona honesta, persona que busca la verdad, persona que quiere conocer a Dios, me dice, ¿por qué en el Antiguo Testamento hay tantas cosas malas y reprochables? Sí, malas. Le hago solo un ejemplo que saco de la palabra de Dios, justamente. El segundo libro de Reyes, usted sabe, ya le hemos enseñado y hemos aprendido cómo se busca en la Biblia. Tenemos que buscar el libro primero, segundo libro de Reyes, al capítulo 2, libros. Tengo que conocer dónde se encuentran libros. El libro de Reyes se encuentra en el Antiguo Testamento, después del Pentateuco. Y se encuentra este libro de Reyes. Tenemos que buscar el capítulo 2 Reyes 2, versículos 23 y 24. Dice así, cuenta un hecho que pasó al profeta Eliseo. El profeta Eliseo es un profeta importante. Pero me gusta contar este hecho de la vida de Eliseo, porque es un poquito, te cuenta cómo era la mentalidad y cómo puede creer en un Dios que se porta así. Eliseo va de Jericó a Betel. De Jericó, Eliseo fue a Betel. Según iba por el camino, unos chiquillos salieron de la ciudad y se burlaban de él. Mientras caminaba, pasó por un pueblo y algunos niños por ahí le toman el pelo, se burlaban de él. ¿Qué hacen los niños? Usted sabe muy bien que los niños a veces son muy sádicos. Se ve un defecto físico tuyo, le toma el pelo inmediatamente, se dan cuenta. ¿A quién de ustedes fue profesor? Lo sabe muy bien. Entra el profesor en clase, la primera cosa que ve es el defecto físico del profesor, ¿sí o no? Y sabe tocar el profesor porque se enfade o reaccione a esto. ¿Qué le dice entonces los niños? Sube, calvo, sube, calvo. De Jericó, Eliseo fue a Betel. Según iba por el camino, unos chiquillos salieron de la ciudad y se burlaban de él diciendo, sube, calvo, sube, calvo. Él, dirigiéndose hacia ellos, lo miró y los maldijo en el nombre del Señor. Entonces salieron del bosque 2 osos y despedazaron a 42 de aquellos chiquillos. ¿Cómo así? Aquí hay 2 cosas negativas. Primero, el profeta que se enfada porque algún niño le toma el pelo. Esto te dice mucho de la psicología de este profeta. ¿Sí o no? El amigo de Dios, el que habla en nombre de Dios. Se enfada porque algún niño le toma el pelo.
y se burlan de él. Ma no solo se enfada tanto que invoca a Dios, dice así: los miró, los maldijo en el nombre del Señor. O sea, pide al Señor: en el nombre del Señor te maldigo. ¿Qué hace el Señor? Salieron del bosque 2 osos y despedazaron a 42 de aquellos chiquillos. ¿Cómo así? ¿Qué Dios es? El Dios que destroza, mata a 42 niños porque ofendieron al profeta. ¿Verdad que es un Dios bastante antipático? Es un Dios un poquito distinto del Dios de Jesucristo. Después hay personas que me preguntan todos los días: ¿por qué hay errores en el Antiguo Testamento? Contiene contradicciones en el Antiguo Testamento. ¿Es verdad, sí o no, que tiene errores? Claro, son errores científicos e históricos. Y sabemos muy bien, esta es la respuesta: que la Biblia no es un libro de historia y de ciencia, sino el libro de la fe. Ahí voy a buscar la palabra de Dios, no la ciencia o la historia. Pero hace pensar por qué hay tantos errores. Uno que me gusta citar, un error que me gusta citar, es el error que la Biblia cuenta en Génesis 1:30. Aquí Dios está diciendo cuál tiene que ser la comida en el paraíso terrestre de los animales, de los hombres, de todos. Dice: los hombres comerán la hierba, la semilla y la fruta de los árboles. Los animales comerán hierba. Y dice: hierba para las fieras. ¿Hierba para las fieras? Usted imagínate un león comiendo hierba, una águila comiendo hierba. Dios no sabía que los leones son carnívoros y no pueden comer hierba. Una vaca puede comer hierba y vivir de hierba, pero a un león no. Esto le quita entusiasmo en la lectura del Antiguo Testamento, sabemos muy bien, porque parece un libro poco serio. Me acuerdo siempre cuando estaba en la universidad, yo seminarista y joven seminarista, lleno de entusiasmo. Cuando un compañero me dice: ustedes son poco serios. ¿Por qué? Cuando se habla de la creación y se dice que en el primer día Dios creó la luz. Dice que el primer día crea la luz y el cuarto día crea el sol. ¿De dónde viene la luz el primero, el segundo y el tercer día? Claro, la respuesta superficial es: nada imposible para Dios. Él hace lo que quiera, está bien. Pero tenemos que dar razón de nuestra fe, como dice la carta de San Pedro. Abre el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana. Proprio por eso tenemos que conocerlo. Tenemos que conocer el Dios del Antiguo Testamento, porque es el grande desconocido o conocido mal. Conocemos en forma superficial, como una historia que nos contaron, pero difícilmente nos enseñaron la espiritualidad del Antiguo Testamento, una visión más profunda, una visión meditada, una visione che nasce dalla esegesi e dello studio dell'Antico Testamento. Es una visione superficiale, il Dio dell'Antico Testamento es un Dios bastante negativo, violento y castigador. Nos los ha enseñado mal, como digo yo, es una mala educación, nos educaron mal. Por ejemplo, hago solo un ejemplo que a mí me gusta mucho. Como me enseñaron a mí los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos para mí fueron en mi educación como mandamientos, algo de externo, obligaciones, algo que tenía que cumplir si no me castigaban.
algo que me hacía así que el Dios no se enfadaba, el Dios que me habría castigado si yo no hubiera vivido los 10 mandamientos. Era normal así. Me acuerdo que tenía que confesarme todos los sábados donde el sacerdote y decirle si había pronunciado el nombre de Dios, y era un miedo, porque sabía que atrás había un castigo. Mientras, si uno estudia bien el Antiguo Testamento, se da cuenta que después que Dios por medio de Moisés liberó al pueblo de Egipto, lo lleva en el desierto y hace una alianza con él. Le dice, yo te liberé porque quiero relacionarme con personas libres, con un pueblo libres. Y porque pueda vivir en libertad, te doy estos mandamientos. Los 10 mandamientos son ley de libertad. Miramos solo el primer mandamiento, que dice, no tendrá otro Dios fuera de mí. Porque soy el único Dios que te hace libre, los otros te esclavizan, no arrodillarte a otro Dios. Hay un solo Dios que te hace libre, soy yo, un Dios que te conoce, que te liberó del Antiguo Testamento y de la antigua esclavitud que tenían en la antigua alianza. Y te doy una nueva alianza, una alianza de libertad, una alianza de amor. Qué hermoso pensar los mandamientos como ley de libertad. Pero nos enseñaron los mandamientos como una ley impuesta que me hace esclavo si obedezco, a veces impuesta con el miedo, con la fuerza. Después, la segunda reflexión importantísima es que en el Antiguo Testamento es más los positivos del negativo. El negativo hace mucho ruido porque, como el cuento que acabamos de contar de las osas que descuartizan 42 niños, hace mucho ruido. Pero olvidamos todo el resto, el 90% del Antiguo Testamento, que es muy positivo. Le hago solo un ejemplo que saco del libro del Éxodo. Como nosotros y como Dios, es más el positivo que presenta en el Antiguo Testamento que el negativo. Vamos al capítulo 34 del Éxodo, versículos 6 y 7. Dice así: Entonces pasó el Señor por donde estaba Moisés clamando: El Señor, un Dios clemente y compasivo, paciente, lleno de amor y fiel, que mantiene sus amores eternamente, que soporta la iniquidad, la maldad y el pecado, pero que no los deja impunes, sino que castiga la iniquidad de los padres de los hijos, nietos, hasta la tercera y cuarta generación. A una lectura atenta de este texto nos damos cuenta que dice que es un Dios misericordioso, que pero castiga. Pero la comparación entre los dos es muy distinta. La primera dice un Dios compasivo, paciente, lleno de amor, fiel, un Dios misericordioso que mantiene su amor eternamente. Mantiene su amor eternamente. Eternamente fiel, eternamente. Que soporta la iniquidad, la maldad, el pecado, que soporta, aguanta y perdona. Que ama eternamente. Pero dice que castiga, que no deja impune, sino que castiga la iniquidad de los padres y los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ama eternamente y castiga hasta la tercera generación. ¿Entiende la diferencia? ¿Entiende cómo el amor es mucho más que la venganza o el castigo? ¿Entiende que no hay comparación entre los dos? Dice, ama eternamente y recuerda el pecado hasta la tercera generación. Abre el corazón y
las ventanas. Tercera reflexión sobre este Dios del Antiguo Testamento tan hermoso y tan desconocido. Es que el Antiguo Testamento, un poquito toda la Biblia, no se preocupa de definir a Dios en forma dogmática o teológica. No es su preocupación. Se preocupa de contar una historia, de cómo este Dios se relacionó con su pueblo. Nos ofrece relatos sobre Dios, qué hizo Dios con su pueblo, cómo se manifestó, cómo habló a su pueblo. Mejor aún, todavía más importante, está preocupado el Antiguo Testamento de no definir a Dios, porque si lo define lo posee. ¿Por qué no quiere decir el nombre de Dios? No se puede decirlo. Porque el que da el nombre posee la cosa a la cual se le da el nombre. ¿Se acuerdan de la creación cuando Dios dice al hombre, dale el nombre que quieras las cosas? Porque tú eres el dueño de ellas. Si yo doy el nombre a Dios, soy dueño de él. Conozco de Dios entonces no una definición de Dios en el Antiguo Testamento, sino lo que Él se ha manifestado a nosotros, cómo Él se manifestó a su pueblo. Y según la capacidad que el pueblo tenía de entender. Entonces, tres cositas. Dios, en el Antiguo Testamento no hay una teología, una definición de Dios. Solo puedo conocer lo que Él manifestó a su pueblo a lo largo de la historia, según la capacidad que el pueblo tenía de entender esto. Como una profesión de fe, diríamos, yo creo en Dios que es Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas, una sola naturaleza, defino a Dios. ¿Cómo son las profesiones de fe del Antiguo Testamento? Mi padre era un arameo errante. Mi pueblo estaba esclavo en Egipto. Dios vino y lo liberó. Entonces te está diciendo, sin definirlo, que Dios es un Dios que libera, que se preocupa de su pueblo, que ve el sufrimiento de su pueblo, interviene, actúa y libera a su pueblo, llamando a Moisés. Es un Dios histórico. Yo definiría, aún si no se puede decir, no un Dios teológico, sino un Dios histórico. Pero esto es importante, porque con un Dios histórico tengo siempre la posibilidad de estar abierto a una nueva manifestación de Dios. ¿Por qué tanta discusión en la Iglesia Católica hoy? Es una discusión entre el que cree un Dios teológico y el que cree un Dios histórico. El que cree un Dios dogmático no puede cambiar, porque la definición es clara. Es clara. Y cuando la definición es clara, no puedo cambiarla. Mientras yo creo en Dios histórico, mañana tengo la posibilidad de hacer una experiencia distinta de Dios, porque Él es un misterio. Es esto el grande concepto del Antiguo Testamento que me gusta a mí, que hemos perdido a lo largo de la historia. Que Dios es un misterio, que yo no puedo poseerlo, que yo no puedo definirlo, porque es amor eterno, manifestación eterna, siempre creativo, que cada día se manifiesta en forma distinta. Dios se revela a través de la historia y tiene una forma, en su forma pedagógica. Dios es un pedagogo lento, una manifestación progresiva, según los problemas del pueblo y su capacidad creciente de comprensión. La capacidad que el pueblo tiene de comprender. Hay una frase en latín, perdón si cito el latín, de un grande teólogo que dice: quid recipitur ad modo recipientis recipitur. Yo recibo según la capacidad que tengo de recibir. Si yo tengo una botella de agua, la pongo en un vaso, tiene la forma del vaso. Si la pongo en un pocillo, la forma del pocillo. O sea, tengo que ponerle mi limitación, mi capacidad de entender. Y Dios se revela al hombre según su capacidad de entender. ¿Se acuerdan
cuando hablamos en el curso de San Marcos, del Evangelio de San Marcos, del secreto mesiánico. Dice no decirlo, porque la gente no estaba preparada a entender el mensaje, o habría entendido en forma equivocada el mensaje de Jesucristo. Ellos esperaban un Dios libertador, un Mesías libertador, y lo habrían entendido en esta forma. Mientras dice, yo soy un Mesías, soy el Mesías, sí, pero no el Mesías que usted espera, como usted lo espera, otro tipo de Mesías, el secreto mesiánico. Así hace siempre Dios con nosotros. Se revela a nosotros según la capacidad nuestra de entenderlo. Y cada revelación completa la otra. Se apoya en el anterior y la completa. Por esto no podemos echar al Antiguo Testamento. Porque hay una revelación auténtica de Dios, profunda, que yo no puedo echar. El texto que acabo de citar del Éxodo 34 es fundamental. Dios es misericordioso, eterna es su amor, perdona el pecado, pero castiga o recuerda por 3, 4 generaciones el pecado de un hombre. ¿Cómo puede entender las dos cosas juntas? Que es misericordioso, pero castiga. ¿Castiga o es misericordioso? Es misericordioso, castiga. El equilibrio en armonía entre esto que es. El Antiguo Testamento me recuerda a un Dios que es más fuerte, es un papá, pero un papá que tiene autoridad. Esto es el difícil de estudiar la palabra. Tenemos que estudiar la palabra con humildad, no con soberbia. Yo veo muchos teólogos, muchos pastores, sacerdotes soberbios. Ya entendieron ellos quién es Dios. Ya saben. ¿Cómo vas a conocer un Dios que es un misterio? Que es eterno. Tenemos deseo de omnipotencia. Nosotros que queremos ser el Dios que define quién es Dios. Sea humilde. Escucha la palabra. Estúdiala. Y Él se revelará a ti cada día nuevo. Cada día más profundo, más auténtico. Pero tenemos que tener la humildad de escuchar la palabra. El Antiguo Testamento es el camino que recorre el pueblo de Dios en su búsqueda del rostro auténtico de Dios, hasta llegar a Jesús, cumbre de la revelación. Qué hermoso entonces estudiar el Antiguo Testamento para ver cómo este pueblo de Dios busca el auténtico rostro de Dios. Y Dios se revela a él según la capacidad que el pueblo tiene de entender. Esto vamos a hacer nosotros, estudiando los grandes personajes del Antiguo Testamento. Abre el corazón. Este texto de la Dei Verbum del Concilio Vaticano II nos dice que los libros del Antiguo Testamento nos hacen conocer a Dios y al hombre. Entonces son un instrumento para conocer a Dios y al hombre. Y sobre todo la forma de obrar de Dios justo y misericordioso con el hombre. Y lo hace según las condiciones del género humano, o sea, según nuestra capacidad de conocimiento. O sea, Dios es como un grande pedagogo que se revela según nuestra capacidad de entenderlo. Estos libros aún contengan también alguna cosa imperfecta y adaptada a sus tiempos. Contiene cosas imperfectas y adaptadas a sus tiempos. Demuestran, sin embargo, la verdadera pedagogía divina. Dios como un grande pedagogo que nos enseña, que nos acompaña, que se revela según nuestra capacidad de entender, que a lo largo de la historia manifiesta una cara, una realidad, una imagen distinta de Él mismo, porque Él es un misterio siempre nuevo y que tenemos que conocer con amor y responsabilidad.
de mi Señor. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él te confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará.